Y les voy a contar en el segundo estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO lo que encontramos. Lamentablemente ya está muy viejito este estudio, pero por favor, esto sí es publicidad, esto sí lo voy a ver. En diciembre estamos trabajando con la UNESCO para en diciembre tener los resultados del tercer estudio. Se recolectaron los datos el año pasado y vamos a tener un amplio foco en procesos de aula y desigualdades. ¿Sí? No les voy a dar muchos datos del estudio, pero les voy a contar qué es lo que encontramos. En términos de las variables de contexto, encontramos diferencias importantísimas de género. Las niñas, por alguna razón, en muchos de los países tienen desventajas en ciencia y matemática y tienen ventajas en lectura. Y por favor, yo me he encontrado con gente que me dice, no, hombre, que eso es que el desarrollo espacial. Bueno, pero cuando uno ve otras partes del mundo, en otros estudios internacionales, esto no es así. De hecho, hay muchos países donde las niñas tienen ventajas sobre los niños. Entonces, claramente, venimos de sociedades machistas y algo estamos haciendo para transmitir con mayor énfasis estas disciplinas de poder, si ustedes quieren, como la matemática y las ciencias, con mayor énfasis a los niños que a las niñas. El ser indígena en América Latina y el Caribe se transforma en una desventaja en la escuela, descontando que los indígenas son los más pobres de todo nuestro continente. Aún descontando la pobreza, ser indígena es una característica adicional de desventaja en la escuela. El trabajo infantil remunerado lleva menores logros en el aprendizaje. La segregación de nuestros sistemas educativos, y esta es la variable más importante, el nivel promedio socioeconómico de la escuela es la principal variable que predice el resultado. Entonces, cuando hablamos, oye, mira, pero es que estas escuelas privadas son de altísima calidad. No, señor, esas escuelas privadas son de altísima selectividad. Esos niños que van ahí, los que logran quedarse, por cierto, aprenden a pesar de los profesores. Ustedes, los profesores, se pueden ir si quieren. Podríamos hacer escuelas abiertas, se lo prometo. Y simplemente por las características socioculturales de los hogares, y porque van a estar hinchando los papás a los niños para que estudien, van a aprender. Entonces, no hay que confundirse. Tenemos sistemas educativos altamente segregados, y esta segregación hace que aparentemente las escuelas privadas, por ejemplo, tengan mayores resultados, pero no se debe a ellos, se debe más bien a la desigual repartición de niños con nivel socioeconómico entre las distintas escuelas. No me voy a detener mucho más aquí. Les voy a contar que los insumos, esto es otra que les encanta a los profes siempre, dicen, no, es que no tenemos los suficientes insumos. Los insumos no se relacionan con el aprendizaje, explican así, un poquitito. Lo que más se relaciona con el aprendizaje es una variable que nosotros llamamos clima escolar. Y el clima escolar, no sé si lo tengo más adelante, pero se lo voy a contar. El clima escolar tiene dos elementos. Uno es la convivencia al interior de la sala de clase. Y el otro tiene que ver con cosas tan sencillas que uno supone que deben de ocurrir en la escuela todos los días. Como que el profesor escucha cuando los estudiantes le preguntan, responde a las dudas de los estudiantes y los trata bien. No es ciencia espacial, no es ciencia espacial realmente. Pero eso, y consistentemente, este no es el único estudio donde resulta este tipo de variables significativas o los más importantes. Consistentemente, cuando medimos calidad de profesor en estos estudios de gran escala, lo que encontramos son cosas como el profesor llega a tiempo, el profesor hace la clase, el profesor responde las preguntas.
Increíble, ¿no le parece increíble a usted? Yo digo, entonces, ¿en qué estamos pensando? Bueno, vamos a ver en qué estamos pensando un poco más adelante, pero los modelos estos que les acabo de mostrar, modelos generales de calidad, en realidad nos ayudan a proveer información sobre el funcionamiento global del sistema, son insumos para las políticas públicas, para diseñar programas, y responden al qué de los factores, es decir, qué factores son, cuáles son los factores que inciden. No nos dicen o dicen muy poco del cómo. Y los modelos que hablan más del cómo son los modelos más específicos. Y ahora vamos a ver los modelos más específicos de las escuelas. Bueno, tenemos estos modelos. Este es un modelo de escuelas efectivas de la UNESCO con el Ministerio de Educación de Chile del 2004. Y estos modelos son como el recalentado. Este modelo es como el recalentado del siguiente día de la fiesta. Mezclas todo, ¿sí? No hay ninguna priorización, no, usted tiene que tener todo. Miren, nosotros hemos hecho algunos estudios en donde en Chile hay un sistema de gestión de las escuelas. Tienen como 180 indicadores sobre todas estas cosas que con los sitios bonitos que están ahí, como 180 indicadores que las escuelas tienen que recoger todos los días, no todos los días, pero cada mes. ¿Ustedes creen que tienen tiempo para hacer clases de recoger toda esa información? ¿Ustedes creen que sirve de algo? ¿Prioricen algo? ¿Prioricen cuál es más importante? No nos sirve de mucho. No estoy con esto diciendo que no haya que gestionar, pero la gestión tiene una dimensión que es estratégica. Y estos modelos, por lo tanto, sirven como para hacerse una idea de cuáles son los elementos, pero no te dicen nada acerca de las prioridades. Hay unos modelitos que son un poquito más desarrollados, como este del profesor Sherens, en donde ya por lo menos se atreven a hacer algunas atribuciones de relación. Mira, en realidad el sentido de comunidad se relaciona con el currículum, y el currículum se relaciona eventualmente con los resultados del niño, el clima también. Por otro lado, están tratando de armar más o menos un sistema de relaciones al interior de la escuela para entender cómo operan los distintos elementos. Este es un modelo del profesor Bright, de un estudio como de 8 años que hicieron en Estados Unidos, en Chicago, una reforma bien grande. Y yo quisiera que ustedes me dijeran de todos los elementos que aparecen ahí, qué porcentaje tienen que ver con recursos. Más o menos, así ya, una estimación, no es algo preciso. Digamos que hay unos 20, más o menos 25 elementos ahí. ¿Cuántos tienen que ver con recursos? ¿Cuántos tienen que ver con recursos? 2. ¿Quién dijo 2? ¿Cuáles 2? El de arriba y el de abajo. Pero eso no son recursos necesariamente. Recursos adicionales, y el tiempo lo podríamos considerar recursos si quieren ustedes, ya, ok, ya. ¿Y todo lo demás qué es? ¿Qué es todo lo demás? Entonces los recursos no importan. Entonces, ¿qué es todo lo que está pasando? ¿Cómo lo podríamos definir? La dinámica. Esto está entendiendo la escuela como una organización compleja desde un punto de vista de la teoría de sistemas. Y cuando entendemos eso, entendemos una cosa, que las organizaciones
son sistemas de relaciones humanas. Y las escuelas más. Lo único que ocurre todo el día y todos los días en la escuela son interacciones sociales, son relaciones humanas. Y a nuestros directores de establecimientos escolares les hemos enseñado mucho de administración, de contabilidad, pero no gestionar relaciones humanas. Oye, esta profesora es bien fregada, anda molestando todo el rato, pero ¿sabes que se lleva bien con aquel profesor? Podríamos hacer que trabajen juntos. Nadie piensa eso. ¿Sí? ¿Por qué no nos enseñan? ¿Sí? Es algo que parece como esotérico. ¿Sí? Esto como esto suena como medio coaching, como medio secta. No es eso. No es secta. ¿Sí? Hay conocimiento científico de las ciencias sociales, desde la sociología, desde la filosofía, que nos ha llevado a una comprensión profunda de los sistemas de relaciones humanas. Mi impresión, visitando escuelas y estudiando escuelas por mucho tiempo en América Latina, es que las escuelas en América Latina, por lo general, no son organizaciones. Son edificios donde va gente a distintos cuartos, como los hoteles. ¿Sí? Usted no se comunica con la pieza de la... Por lo general. ¿Sí? No pensamos en las escuelas como organizaciones. Claro, en el hotel no te quieres comunicar con el de la pieza de al lado, obviamente, pero en la escuela tienes que hacerlo para cumplir con el propósito de la escuela. Y otra manera de verlo, que también es interesante, es cómo influyen los distintos elementos en la calidad. Y esto viene un poco más de la investigación de prácticas de aula y de la investigación como en la lógica de la mejora continua, que nos dice, bueno, tenemos elementos que influyen en la calidad, es la estructura, todo lo que viene de afuera, la estructura, el currículum, los estándares, la evaluación, pero en realidad eso no importa tanto. Lo que más importa son los procesos. Y tanto no importa que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo he visto mucho cinismo pedagógico en las escuelas. ¿En qué sentido? Oye, ya me pidieron otra vez del Ministerio de Educación, quisiera que ya llene el formulario, y dile que sí lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque viene una regla que estorba a la lógica de operación de la escuela, a las creencias de la escuela, y las escuelas lo hacen. Pero el problema es que a veces lo hacen con sentido pedagógico y a veces lo hacen sin sentido. Y ahí es donde viene el problema más grave en la educación. Estos modelos nuevamente están centrados un poco más en el qué que en el cómo, no distinguen la importancia del peso relativo de los factores, pero nos sirven para minimizar la complejidad, para tratar de entender la realidad. Ojo, no son la realidad, estamos tratando de entender la realidad, tratando de organizar de alguna manera para saber dónde puede ser que podamos mejorar. Se da relevancia a los procesos cada vez más, pero el cómo, aprendemos el cómo, no está presente. Y mi inclinación personal en este minuto, las conclusiones a las que he llegado, tal vez a finales de año, si nos volvemos a ver, les voy a decir otra cosa porque aprendí una cosa distinta, pero en este minuto yo creo que una de las fórmulas más adecuadas para ver las escuelas es como sistemas organizacionales de relaciones humanas, en donde efectivamente se requiere una racionalización de procesos para cumplir metas, se requiere generar identidad organizacional, pero se requiere sobre todo tener siempre en mente el sentido profundo de lo que hacemos. Y el sentido profundo de lo que hacemos está dado por los fines. Pero los fines no tienen que ver con el examen estandarizado al fin de año. Ya vimos cómo es el aprendizaje. No somos máquinas triviales, no somos computadoras que archivamos información. El sentido profundo de lo que hacemos tiene que ver con comportarnos como individuos y como organización con altura de miras.
Y esa altura de mira la construimos en conjunto. Lo que yo veo cuando visito las escuelas, cuando esa niña decía, por favor, quiérame y luego enséñeme, luego yo aprendo, es que perdimos el sentido, confundimos los fines con los medios. Como escuela, como organización, no hemos sido capaces de digerir la vorágine de demandas que viene desde fuera de la escuela muchas veces y generar una membrana para cuidar a nuestros niños. Yo converso con los profesores, le hago clase a muchos profesores en servicio, y todos ellos, yo les diría, se podría afirmar, todos ellos, no 99%, de verdad quieren que sus niños aprendan, de verdad lo quieren hacer, pero están en organizaciones que no les ayudan, y a veces ellos mismos tampoco tienen las herramientas para ayudarse y para ayudarles a los niños. ¿Sí? Y entonces son esos profesores que se paran todos los días y van arrastrando los pies hacia la escuela y dicen, cuando se pierde el sentido, este es el indicador. Cuando uno se levanta y dice, por la mierda, otra vez tengo que ir a la escuela. Cuando uno está en esa tesitura, es que no tiene sentido su trabajo. Pero el sentido lo construimos, el sentido es una construcción social. ¿Sí? Y el sentido, ojo, el sentido es nuestra forma de reducir complejidad. Los científicos lo que hacen es que utilizan el método científico para reducir complejidad. Nosotros en las ciencias sociales, digamos, de las ciencias sociales, utilizamos el sentido para reducir la complejidad. El sentido es nuestra brújula, y además el sentido nos hace revisar siempre los principios que guían la práctica. Oye, hagamos esto con los niños. A ver, espérame. Esto les va a ayudar a conseguir nuestro fin último. Esto les va a ayudar a desarrollarse integralmente. No nos estaremos yendo solamente para el lado cognitivo y estamos sacrificando el socioemocional, que es tanto más importante. Y obliga, cuando uno tiene el sentido presente, a hacerse esas preguntas profundas sobre la práctica pedagógica. Y yo creo que estamos confundiendo, tanto en las escuelas como en las salas de clases, hemos perdido el sentido y estamos confundiendo los fines con los medios. Incluso, yo les digo siempre a los profesores, saben que nosotros hacemos muchos estudios de práctica, ustedes no importan. Porque en la Facultad de Educación, mírese usted mismo y observe sus prácticas, fantástico. Pero usted no es el importante, ¿saben? Hay que ver cómo sus prácticas están afectando a los niños. Porque usted se puede sentir genial y puede impostar la voz bien y hacer piruetas si quiere en la sala de clase, pero si eso no tiene un efecto en los niños, si no se ve reflejado en el bienestar, si no se ve reflejado en la confianza para la participación, si no se ve reflejado en la confianza para cometer un error y después corregirlo, toda su impostación de la voz, su conocimiento disciplinar, lo puede hacer un poquito, tirarlo a la basura porque usted no sirve. Pero estamos muy preocupados de nosotros mismos. Para terminar, voy a entrar a algunos modelos de cómo poner la teoría en práctica en la sala de clases. No me voy a detener mucho, pero lo que sabemos actualmente sobre la sala de los profesores efectivos, si ustedes quieren, los buenos profesores, es re poco. Uno no puede ver un profesor en la calle y decir, ah, mira, ese es un buen profesor. Uno no puede ver un currículum de un profesor y saber que ese es un buen profesor. Aunque tenga magíster, doctorado, eso no es una garantía. Porque en realidad, esto es como, a mí me gusta siempre asimilarlo cuando nosotros nos sentamos con panzota a ver un partido y gritamos, oye, corre por la izquierda, corre por la derecha. Todos somos teóricos del fútbol. Pero anda a correr por la izquierda o por la derecha 95 minutos. No, los profesores ahí se la juegan en el partido, se la juegan con los 30 niños enfrente, todos los días. Y van a perder muchas oportunidades de aprendizaje. Seguro, si cada profesor está contado más o menos que tiene como unas 1000 interacciones, 1000 y tantas interacciones diarias con los niños. Hasta me estresé solo de decirles ese número. Es bien demandante. Pero uno puede tener modelos
que le ayuden a sistematizar la práctica y auto-observarse. Y eso es lo que les quiero contar ahora. No me voy a detener en esto. Bueno, y aquí simplemente quiero hacer el punto de que nosotros hacemos muchos estudios de prácticas de aula y nos hemos visto, y aquí le voy a poner un poco el cascabel al gato, ¿sí? Que se habla mucho del clima escolar. Nosotros mismos en el estudio que hicimos encontramos que el clima escolar era como lo más importante, pero es una parte, y les quiero mostrar por qué es una parte, ¿sí? En algunos de los